Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 6 de la asignatura Pediatría 2. Antes de abordar los contenidos nuevos correspondientes a este tema, deben revisar las características morfofuncionales de los diferentes órganos y estructuras del sistema digestivo, así como los mecanismos que regulan sus funciones, los que se impartieron en la asignatura Morfofisiología 4. De gran utilidad para el estudio de las enfermedades infecciosas intestinales, las cuales constituyen un problema de salud a nivel mundial y son causa de una alta morbilidad y mortalidad en los niños menores de 5 años en países subdesarrollados, por lo que su conocimiento es de vital importancia para mejorar la calidad de la atención infantil. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir las características clínicas de las infecciones intestinales agudas y persistentes, de los trastornos digestivos menores y el parasitismo intestinal, su etiopatogenia, el diagnóstico, la evolución, las complicaciones, la conducta terapéutica integral y el pronóstico, así como indicar e interpretar los exámenes complementarios útiles para su diagnóstico y realizar acciones de promoción de salud. El origen de la palabra diarrea procede de los términos griegos dia, que significa a través, y rein, fluir. Hipócrates, hace más de 2400 años, la definió como toda anormalidad en la fluidez de las deposiciones. La Organización Mundial de la Salud la define como la eliminación de 3 o más evacuaciones intestinales líquidas o blandas en un periodo de 24 horas. Definiremos a la diarrea como un aumento brusco en el número y volumen de las deposiciones o un cambio en la consistencia de estas, y a las enfermedades infecciosas intestinales, gastroenteritis o enfermedad diarreica aguda, como todo proceso mórbido, cualquiera que sea su causa, que tiene entre sus síntomas más importantes a las diarreas, y que puede o no acompañarse de trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base. Estas obedecen a una multiplicidad de factores muy entrelazados, relacionados con el medio ambiente, el huésped y el agente etiológico. Los estudios epidemiológicos señalan que, por regla general, tienen una causa común, es decir, la presencia de excretas en el lugar indebido, que implica contaminación de agua, alimentos y manos. El atraso socioeconómico es el principal factor de riesgo, al cual le son inherentes el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas de viviendas, el suministro de agua insuficiente en cantidad y calidad, la eliminación inadecuada de excretas, residuales líquidos y sólidos, y la falta de educación nutricional, relacionada con la administración de alimentos con elevado contenido de carbohidratos, que generan diarreas. Varios comportamientos de las personas contribuyen a la propagación de los agentes enteropatógenos y, por consiguiente, incrementan el riesgo de contraer diarreas. Nos referimos al abandono de la lactancia materna exclusiva durante los 4 o 6 primeros meses de vida, no esterilizar los biberones para alimentar a los niños, guardar alimentos a temperatura ambiente, no hervir el agua de consumo, no lavarse las manos después de defecar, de limpiar las heces de los niños o de lavar los pañales, así como antes y después de manipular o servir los alimentos. Existen varios factores del hospedero asociados a la mayor incidencia, gravedad o duración de la diarrea, entre los que se encuentran no recibir lactancia materna durante el primer año de vida, la desnutrición, enfermar de sarampión y las inmunodeficiencias o inmunodepresión. En tu autopreparación profundizarás en la vinculación de la edad y las variaciones estacionales con la aparición de las enfermedades diarreicas. Las enfermedades infecciosas intestinales
han sido clasificadas de muy diversas formas a lo largo del siglo pasado. En los últimos años, la Organización Mundial de la Salud las ha agrupado de acuerdo con el tiempo de duración en 3 tipos: agudas, persistentes y crónicas. Los episodios de diarrea aguda duran menos de 14 días. Serán persistentes cuando la diarrea se prolonga por 14 días o más, aunque a veces puede prolongarse más allá de los 30 días y sigue considerándose como persistente. El término de crónica se ha asignado a la diarrea que dura más de 30 días. Desde el punto de vista clínico-práctico, los cuadros de enfermedades infecciosas intestinales pueden agruparse en 2 tipos bien definidos: diarrea acuosa y con sangre. La diarrea acuosa puede ser osmótica y secretoria, y la diarrea con sangre puede ser invasiva o inflamatoria y no invasiva. Esta clasificación nos posibilita incorporar a todos los pacientes con diarrea en uno de estos grupos. Los microorganismos productores de estas enfermedades comprenden agentes virales, bacterianos, parasitarios y hongos. Confeccionarás un cuadro sinóptico donde reflejes los diferentes agentes infecciosos capaces de producirlas. Tendrás presente que la enfermedad diarreica aguda también puede ser de causas no infecciosas, enterales o parenterales. Las primeras debidas a múltiples causas como desalimentación, defectos anatómicos, intoxicaciones, malabsorción intestinal por déficit enzimáticos y trastornos endocrinos, entre otros. Y las no enterales o parenterales se presentan en el curso de infecciones a otro nivel del organismo, como neumonías, otitis media e infección del tracto urinario. La diarrea osmótica es acuosa, alternante. La madre puede referir que al final de una deposición pastosa, el niño expulsa una cantidad moderada de líquido. Es muy ácida y provoca un marcado eritema perianal, que en ocasiones es severo. Es producida por déficit de absorción de lactosa, generalmente por exceso de la lactosa ingerida muy superior a la capacidad de absorción del tracto digestivo, o por un daño de la mucosa intestinal en el curso de una diarrea infecciosa viral, sobre todo por rotavirus. La diarrea secretoria se caracteriza por ser de comienzo brusco y se manifiesta por deposiciones líquidas o semilíquidas, sin sangre visible, en número de 3 o más. Pueden acompañarse de vómitos, fiebre moderada, anorexia e irritabilidad. En ocasiones pueden ser abundantes en cantidad y frecuencia, y suelen acompañarse de trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico, los que pueden llevar a la muerte. La diarrea invasiva se caracteriza por la presencia de sangre visible. Es una diarrea mucopio-sanguinolenta o disentería, acompañada de pujos y tenesmos. En ocasiones se presenta prolapso rectal, fiebre elevada, gran anorexia y pérdida de peso rápida. En ellas existe un daño de la mucosa intestinal producido por bacterias invasoras. En la fase inicial, dichas bacterias pueden producir toxinas, que actúan como enterotoxinas, produciendo una diarrea secretoria, que puede deshidratar al paciente en pocas horas. La no invasiva se caracteriza por la presencia de diarreas con sangre. Generalmente existe el antecedente de haber ingerido, horas o días antes, carne de vacuno contaminada, mal cocida o productos derivados de este ganado como leche cruda y quesos. Ocasionalmente existe fiebre ligera, así como signos y síntomas de anemia severa en un paciente previamente sano, acompañada de oliguria o anuria, que unido a la presencia de hematíes crenados en la lámina periférica, sugiere un síndrome hemolítico urémico.
Resumirás las características semiológicas de cada tipo de diarrea según la etiología y sus mecanismos de producción, consultando la bibliografía básica y complementaria. De esta forma, te prepararás para la discusión de caso clínico y el seminario de esta semana. El diagnóstico de las enfermedades diarreicas agudas se realiza en la mayoría de los casos por la recogida cuidadosa de la anamnesis, en particular sobre los hábitos alimentarios, cantidad de alimentos ingeridos, frecuencias, modo de preparación y nuevos alimentos introducidos. Los factores epidemiológicos positivos, junto a las características clínicas de las deposiciones, la forma de comienzo de la enfermedad, la evolución y los síntomas y signos acompañantes, son de gran utilidad. Debido a que el 70% de los cuadros obedecen a infecciones virales, no se requieren pruebas de laboratorio para el diagnóstico. Solo algunas situaciones justificarían la realización de algunos exámenes. La presencia de polimorfonucleares neutrófilos en heces orienta a un mecanismo invasivo como productor de diarrea. Los estudios microbiológicos se justifican solo si el cuadro se presenta como síndrome disentérico o si la diarrea aguda se prolonga más de lo habitual. El examen parasitológico de las deposiciones en general no tiene indicación en pacientes portadores de diarrea aguda. El resto de las investigaciones de laboratorio, tales como hemocultivos, urocultivos, urea e investigaciones radiográficas, entre otros, se indican según el caso particular. En cuanto al ionograma y la gasometría capilar, quedan reservados para los casos de deshidratación y desequilibrio ácido básico. Son numerosas las complicaciones que se pueden presentar en estos niños. Las deshidrataciones y los desequilibrios ácido-básico comúnmente asociados representan la más frecuente. La intolerancia secundaria a la lactosa es relativamente frecuente debido a la afectación de la actividad de la lactasa, así como la desnutrición proteico-energética en el curso de procesos de evolución tórpida, sobre todo en recién nacidos y lactantes bajo peso. También pueden presentarse trastornos renales y del ritmo cardíaco, las hemorragias intracraneales, el edema cerebral, el hilio paralítico y la invaginación intestinal, determinadas por las alteraciones hidroelectrolíticas, y complicaciones infecciosas por diseminación de los gérmenes causales a otros órganos, dando lugar a perforaciones intestinales, peritonitis, pielonefritis, bronconeumonía y meningoencefalitis, que pueden inducir a un shock séptico. Las intervenciones más efectivas para prevenir la diarrea infantil estriban en la mejoría de las condiciones socioeconómicas de la población, promoción de la alimentación adecuada, fundamentalmente basada en mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y parcial hasta los 2 años de edad, además de elevar las condiciones de higiene ambiental y de los alimentos en la comunidad. El principal objetivo terapéutico de este proceso es la prevención de la deshidratación o la corrección de ésta si existiera, con el uso de las sales de rehidratación oral. Mantener la alimentación durante y después del episodio de diarrea, de manera que se mantenga la función absortiva del enterocito y no se afecte el estado nutricional. Para ello es preciso continuar con la lactancia materna y ofrecer alimentos de alto valor energético. Y el uso selectivo de medicamentos si están indicados. Estudiarás a través de la bibliografía básica y complementaria los antimicrobianos a utilizar en casos de shigellosis y cólera, y los suplementos vitamínicos y micronutrientes que emplearás, los que también evitan el deterioro nutricional y acortan la enfermedad. La diarrea persistente es un episodio de diarreas acuosas o disentéricas
que se prolonga por más de 14 días y hasta los 30, aunque ocasionalmente puede durar meses. Excluye los trastornos diarreicos crónicos y recurrentes tales como el sprue tropical, fibrosis quística, enteropatía sensible al gluten, enfermedad de Crohn, síndrome de la ciega y otras. Se considera a escala mundial como una enfermedad nutricional, ya que esta ocurre con mayor frecuencia en niños con bajo peso al nacer o en malnutridos, y es, en sí misma, una causa importante de malnutrición. Se estima que el 10% de los episodios de diarrea aguda se hacen persistentes, y alrededor del 15% de estas evolucionan hacia la muerte. Su incidencia es mayor en niños que presentan episodios de diarreas agudas a repetición o que hayan tenido un cuadro previo de diarrea persistente. No hay diferencia significativa en relación con el sexo, y la incidencia estacional no está definida. La identificación de los factores de riesgo en la diarrea persistente puede suministrar indicios importantes para su patogénesis y prevención. Entre los factores que dependen del huésped se encuentra la edad, el estado nutricional e inmunológico y las infecciones digestivas previas. Los factores dietéticos están relacionados con la introducción, restricción o preparación inadecuada de alimentos durante el periodo agudo de la diarrea y la suspensión de la lactancia materna. Medicamentos como los antibióticos de amplio espectro que favorecen el excesivo crecimiento de bacterias patógenas, antiprotozoarios, principalmente el metronidazol, y los antimotílicos. Puede ser producida por agentes infecciosos y por causas no infecciosas. Dentro de las primeras se encuentran las bacterias, los virus y los parásitos. Las segundas pueden ser alimentarias, medicamentosas y nutricionales. Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Puedes agruparlas en generales, gastrointestinales, trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, nutricionales e infecciosas. Tendrás presente profundizar en la etiología y detallar el cuadro clínico de esta enfermedad. La anamnesis cuidadosa y el examen físico proporcionan más del 80% del diagnóstico. Las investigaciones complementarias representan el resto. Indicarás coprocultivos, heces en fresco con diferencial de leucocito y seriados. El resto de los exámenes serán indicados según la sospecha etiológica. Los mayores de 6 meses no graves pueden ser tratados ambulatoriamente. Los menores de esta edad, graves y o con malnutrición proteico-energética, requerirán ingreso hospitalario para ser tratados. El aspecto más importante del tratamiento es una adecuada nutrición, cuyo objetivo es restaurar la mucosa intestinal y la función metabólica. Los alimentos tienen que ser apropiados para la edad del paciente, de alta densidad de nutrientes y bajo volumen, baja viscosidad, no hiperosmolar y bajo poder antigénico. Debe suministrarse limitado contenido de leche de vaca, pudiendo sustituirla temporalmente por yogur, y proveer al menos una ingesta calórica diaria de 110 kilocalorías por kilogramo de peso por día, fraccionadas en 6 comidas diarias. Se incluirá además un suplemento de las siguientes vitaminas y minerales diarios: ácido fólico 50 microgramos, vitamina A 400 microgramos, hierro 10 miligramos, cobre 1 miligramo, magnesio 80 miligramos y sulfato de zinc 10 miligramos al día en lactantes menores de 6 meses y 20 miligramos al día en los mayores de esta edad, distribuidas en 2 subdosis durante 15 días.
Resulta de gran importancia en tu formación el estudio de los trastornos digestivos menores, donde se incluyen los cólicos, vómitos, regurgitaciones y la constipación. Aprender a reconocerlos con tan solo realizar un detallado interrogatorio y examen físico, sin necesidad de realizar investigaciones complementarias en la mayoría de los casos, y tratarlos evitando la utilización indiscriminada de medicamentos, dependerá en gran medida del esfuerzo individualizado de cada uno de ustedes, a través de las diferentes actividades de la práctica docente y la revisión de la literatura básica y complementaria que se encuentran disponibles en el CD de la asignatura. Finalmente, orientaremos el estudio del parasitismo intestinal, de gran frecuencia en la edad pediátrica. Ellos pueden causar enfermedades severas y/o agravar el déficit nutricional crónico. Debe revisar los contenidos recibidos en Morfofisiopatología 2 y Clínica 3, disciplinas en las que fueron abordados. Enfatizarás en las manifestaciones clínicas, las evidencias diagnósticas y en los aspectos preventivos y terapéuticos específicos, lo que te permitirá tu preparación para la visita de terreno y el taller de esta semana. En su estudio, tendrás presente que la prevención es lo más importante, ya que la infección puede evitarse con medidas sencillas que puedes promover mediante la educación sanitaria. No administrarás antiprotozoarios en niños asintomáticos, ni ante la presencia de protozoos que no sean patógenos al hombre, aun cuando sean observados en estudios parasitológicos de las heces en niños con diarrea aguda. Su uso innecesario favorece la diarrea persistente. Al concluir la actividad, arribamos a las siguientes conclusiones. La mayoría de las infecciones intestinales son de causa viral, por lo que se necesitan pocas medidas terapéuticas específicas y muy pocos recursos para establecer el diagnóstico. Es muy importante identificar los factores de riesgo en la comunidad y realizar seguimiento del paciente, instruyendo al familiar en la prevención de la deshidratación. La anamnesis y el examen físico en los pacientes que padecen diarrea persistente son de extraordinario valor para orientar el diagnóstico y precisar los factores de riesgo, sobre todo alimentarios y medicamentosos, que habitualmente están presentes en estos niños. El control y las medidas profilácticas del facultativo sobre su comunidad constituyen un elemento esencial para disminuir las infecciones parasitarias y para evitar que los integrantes de la comunidad estén expuestos al riesgo de contraerlas. Hasta aquí les hemos orientado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las enfermedades infecciosas intestinales y los trastornos digestivos menores en la edad pediátrica. En la próxima semana abordaremos los contenidos relacionados con el síndrome de mala absorción, el dolor abdominal recurrente y la hepatitis aguda, enfermedades muy frecuentes en la población infantil, por lo que su diagnóstico y manejo resultan de gran importancia en tu formación como médico integral comunitario.